¿Alguna vez has sentido que al cerrar los ojos justo antes de sumergirte en el descanso, algo más poderoso que tus pensamientos diurnos toma forma? Imágenes que parecen hablarnos de un destino, un consejo o una advertencia que no sabíamos que necesitábamos. La Biblia nos muestra cómo Dios ha usado los sueños para guiar a José en Egipto, a Daniel en Babilonia y a tantos otros a lo largo de la historia. Y hoy, Él sigue haciendo lo mismo. En este mensaje, descubrirás cómo ciertos sueños pueden ser mucho más que un simple producto de tu imaginación. Aprenderás a reconocer cuando Dios te está susurrando soluciones en la oscuridad, confirmándote un camino o advirtiéndote sobre lo que está por venir. La noche es un momento de misterio y profundidad, en el que el ruido del día se disipa, las preocupaciones se aquietan y la mente entra en un estado diferente. Es precisamente en este instante de calma cuando Dios sigue hablando. ¿Cuántas veces has sentido que, en la quietud nocturna, pensamientos profundos inundan tu corazón? Tal vez sean recuerdos, inquietudes o, quizás, un susurro divino guiando tu camino. A lo largo de la historia, Dios ha usado la noche para comunicarse con su pueblo. En la Biblia, se narran numerosos relatos de personas que recibieron mensajes claros mientras dormían. Sus sueños no eran simples imágenes sin sentido, sino visiones cargadas de dirección, advertencia o promesas. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños que revelaban su futuro. Daniel recibió visiones que anunciaban el destino de naciones, y José, el esposo de María, fue advertido en un sueño para proteger al niño Jesús. ¿Pero qué hace que la noche sea un canal tan especial para la voz de Dios? Hay algo en la tranquilidad nocturna que abre una puerta en nuestro interior. Durante el día, nuestra mente está ocupada, saturada de información, preocupaciones y distracciones. Sin embargo, en la noche, cuando todo se apaga y los pensamientos dejan de correr a toda velocidad, nuestro espíritu se vuelve más receptivo. Es en ese estado de descanso cuando Dios puede hablarnos con mayor claridad. No es casualidad que muchas personas experimenten momentos de claridad justo antes de dormir o al despertar. Parece que, al bajar la guardia, algo dentro de nosotros se alinea con lo eterno. ¿Te ha pasado alguna vez que un pensamiento inesperado llega con tal intensidad que sientes que no es solo tu mente divagando, sino un mensaje más profundo? Aquí surge una pregunta clave: ¿cómo podemos diferenciar un sueño que viene de Dios de un simple reflejo de nuestra mente? No todos los sueños son mensajes divinos. Muchas veces, nuestros sueños son solo un eco de nuestras experiencias diarias, emociones o incluso de lo que hemos visto o escuchado. Sin embargo, cuando Dios nos habla en sueños, hay señales que no podemos ignorar. Los sueños de Dios dejan una huella distinta, no son fáciles de olvidar y quedan grabados en el corazón con un peso especial. Suelen traer un mensaje claro, una dirección o una advertencia y, sobre todo, se alinean con su palabra. Dios nunca nos dará un mensaje que contradiga lo que ya nos ha revelado en las Escrituras. Es importante aprender a discernir. A veces, Dios usa imágenes para hablarnos y, en otras ocasiones, el mensaje es directo. Recordemos cuando Dios le habló a Faraón en sueños. Aunque el mensaje estaba ahí, fue necesario que José interpretara su significado. A veces, la revelación llega en partes, primero el sueño, luego la interpretación. Por ello, si crees que Dios te ha hablado a través de un sueño, escríbelo, medítalo y pídele entendimiento al Señor. Más allá de los sueños, la noche es un espacio ideal para escuchar a Dios de muchas maneras. En la quietud, la voz del Espíritu Santo se vuelve más clara. Tal vez no con palabras audibles, pero sí con impresiones en el corazón, pensamientos que nos redirigen o un sentido de paz que confirma que Dios está presente. Por eso, no dejes que la noche sea solo un momento de descanso físico. Haz de ella también un tiempo de conexión con Dios. Antes de dormir, dedica unos minutos a la oración, háblale y dile: Señor, aquí estoy. Si tienes algo que decirme, quiero escuchar. Confía en que, si Él tiene un mensaje para ti, lo hará llegar. Muchos de los encuentros más profundos con Dios ocurren cuando nadie más está presente, cuando todo está en calma y el alma está dispuesta a recibir. No ignores esos susurros nocturnos, porque pueden ser la respuesta que has estado esperando. Hay momentos en la vida en los que nos encontramos en una encrucijada. No sabemos qué camino tomar,
qué decisión elegir o cómo dar el siguiente paso. Miramos a nuestro alrededor en busca de señales, buscamos consejo, analizamos todas las opciones y, aún así, la incertidumbre persiste. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos ofrece guía. Y muchas veces, esa guía llega en la quietud de la noche, en un sueño que parece ser más que un simple reflejo de nuestros pensamientos. Desde tiempos antiguos, Dios ha usado los sueños para dirigir a su pueblo. José, el hijo de Jacob, vio su futuro en imágenes que al principio parecían misteriosas, pero con el tiempo se hicieron claras. El faraón de Egipto recibió en sueños una advertencia sobre los años de hambre que vendrían. José, el esposo de María, fue guiado en un momento de crisis para proteger al niño Jesús. Los sueños de dirección son una de las maneras en que Dios nos muestra el camino cuando nuestras fuerzas y nuestro entendimiento no son suficientes. No se trata de un simple deseo o un pensamiento pasajero. Estos sueños llevan consigo una claridad especial, una impresión profunda en el corazón y, muchas veces, una paz que confirma que la respuesta viene de lo alto. Cuando enfrentamos decisiones importantes, es natural querer apoyarnos en nuestro propio razonamiento. Analizamos ventajas y desventajas, tratamos de prever las consecuencias y buscamos opiniones externas. Pero la Biblia nos da un consejo clave: no te apoyes en tu propio entendimiento. Esto no significa que debamos actuar sin pensar, sino que nuestra lógica humana es limitada, mientras que la sabiduría de Dios es perfecta. Dios nos habla de muchas maneras, y los sueños pueden ser un medio para revelar opciones que no habíamos considerado o para confirmarnos que vamos en la dirección correcta. A veces, la respuesta no llega en palabras directas, sino en símbolos, caminos, puertas abiertas o cerradas, luces que iluminan un sendero, personas desconocidas que nos muestran algo significativo. Otras veces, es una sensación de paz que nos indica que lo que soñamos es más que una imagen pasajera. Cuando Dios nos habla a través de un sueño de dirección, lo hace con un propósito. No es un sueño cualquiera ni un pensamiento perdido en la noche, sino un mensaje que se queda grabado en nuestro corazón. Si al despertar sentimos que hay algo especial en lo que soñamos, es importante prestarle atención, escribirlo, meditar en él y, sobre todo, llevarlo a la oración. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Los sueños no solo pueden ser una forma en que Dios nos da dirección, sino que también pueden servir como advertencias. En la Biblia, hay numerosos ejemplos de cómo Dios usó los sueños para prevenir a las personas sobre peligros inminentes. José, el esposo de María, fue advertido en sueños para huir a Egipto y proteger al niño Jesús de la furia de Herodes. El faraón de Egipto recibió un sueño sobre los 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, lo que permitió que el país se preparara para la crisis. Estos sueños no solo fueron revelaciones de lo que iba a suceder, sino que vinieron con instrucciones claras sobre cómo actuar. Dios sigue usando los sueños para advertirnos sobre situaciones en nuestra vida. Puede ser un peligro, una decisión equivocada, una persona que no es lo que aparenta o incluso una trampa del enemigo. A veces, estos sueños vienen con imágenes impactantes, como un camino que de repente se vuelve oscuro, una puerta que se cierra o una tormenta que se avecina. Otras veces, el mensaje es más sutil, pero deja una sensación de inquietud en el corazón. Si al despertar sentimos una fuerte impresión de que Dios nos está alertando, es importante no ignorarlo. Lo mejor que podemos hacer en estos casos es orar y pedir discernimiento para entender el mensaje y saber cómo actuar. Sin embargo, no todos los sueños que nos inquietan vienen de Dios. También pueden ser producto de nuestros miedos, ansiedades o incluso ataques espirituales. El enemigo puede tratar de confundirnos con sueños perturbadores o de sembrar temor en nuestro corazón. Por eso, es esencial aprender a discernir. Cuando un sueño proviene de Dios, aunque traiga una advertencia, no genera un miedo paralizante, sino una sensación de claridad y preparación. Su propósito es protegernos y guiarnos, no hacernos sentir sin esperanza. Es importante llevar estos sueños en oración y buscar confirmación a través de la palabra de Dios. Si el sueño es de Dios, Él nos dará la paz y la estrategia para enfrentar lo que viene. Los sueños de advertencia también pueden ser para otras personas.
A veces, Dios nos muestra algo sobre alguien más para que podamos interceder en oración por ellos o advertirles con amor y sabiduría. Si sentimos que Dios nos está mostrando algo sobre otra persona, lo mejor es orar primero y pedir dirección antes de hablar con ellos. No se trata de asustar a los demás, sino de ser instrumentos de bendición y protección. Dios no solo usa los sueños para advertirnos o darnos dirección, sino también para confirmarnos promesas. En la Biblia, hay muchas historias de personas que recibieron revelaciones en sueños sobre lo que Dios iba a hacer en sus vidas. Jacob vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra, una imagen poderosa de la conexión entre lo divino y lo humano. José soñó con su futuro como gobernador cuando aún era solo un joven pastor. Dios usó estos sueños para mostrarles su propósito y darles esperanza en tiempos difíciles. Los sueños de promesa pueden ser una fuente de ánimo en momentos de incertidumbre. A veces, Dios nos muestra en sueños algo que todavía no hemos visto en la realidad, pero que Él ya ha preparado para nosotros. Puede ser un ministerio, una familia, una provisión o una respuesta a una oración. Estos sueños vienen con una sensación de gozo y expectativa, y muchas veces se repiten en diferentes formas hasta que llega el tiempo de su cumplimiento. Es importante recordar que cuando Dios nos da un sueño de promesa, el cumplimiento no siempre es inmediato. Puede pasar tiempo, pueden surgir obstáculos y puede haber momentos en los que dudemos. Pero si el sueño viene de Dios, su palabra se cumplirá en el momento perfecto. No debemos desesperarnos ni tratar de forzar el cumplimiento antes de tiempo, sino confiar en que Dios está orquestando todo de acuerdo con su plan. La fe juega un papel clave en la interpretación de estos sueños. Dios nos da una visión del futuro no para que nos impacientemos, sino para que nos preparemos y mantengamos nuestra confianza en Él. Cuando José tuvo su sueño sobre gobernar, no imaginó que antes de llegar allí tendría que pasar por la traición, la esclavitud y la prisión. Sin embargo, cada etapa fue parte del proceso que Dios usó para formarlo y llevarlo a su destino. Si has recibido un sueño de promesa, no te desanimes si el cumplimiento parece tardar. En lugar de dudar, usa este tiempo para prepararte y crecer en fe. Dios nunca nos muestra algo en vano, si Él lo reveló, es porque lo hará realidad en su tiempo perfecto. Es importante recordar que no todos los sueños son mensajes divinos. Muchos de nuestros sueños son simplemente el reflejo de nuestras experiencias, emociones o preocupaciones del día. Nuestro cerebro sigue procesando información mientras dormimos, lo que puede dar lugar a imágenes sin un significado profundo. También hay sueños que son influenciados por lo que vemos, escuchamos o pensamos antes de dormir. Por eso, no todo sueño debe ser interpretado como una revelación de Dios. Si un sueño es confuso, contradictorio o no deja una impresión clara en el corazón, es probable que no tenga un significado espiritual. Para discernir si un sueño viene de Dios, hay varias claves que podemos considerar. En primer lugar, los sueños de Dios dejan una huella clara. No son fáciles de olvidar y suelen tener un impacto emocional o espiritual profundo. En segundo lugar, traen un mensaje que se alinea con la palabra de Dios. Dios nunca nos dará un sueño que contradiga su voluntad revelada en la Biblia. En tercer lugar, estos sueños suelen venir con una sensación de paz, incluso cuando traen advertencias o dirección. No generan confusión ni temor descontrolado, sino claridad y propósito. Si creemos que hemos recibido un sueño de Dios, lo mejor que podemos hacer es escribirlo y orar sobre él. A veces, la interpretación no es inmediata, pero con el tiempo Dios nos da entendimiento. También podemos buscar consejo en personas maduras espiritualmente que puedan ayudarnos a discernir. La clave es estar atentos y dispuestos a recibir lo que Dios quiere mostrarnos. Dios sigue hablando hoy. Ya sea a través de su palabra, la oración, circunstancias o sueños, Él quiere guiarnos, advertirnos y confirmarnos sus promesas. No subestimemos la forma en que Él elige comunicarse con nosotros. En lugar de ignorar los sueños que parecen tener un significado especial, aprendamos a prestarle atención y a buscar la voz de Dios en ellos. No todos los sueños serán divinos, pero cuando Dios nos hable a través de uno, será para nuestro bien. La próxima vez que tengas un sueño que se sienta diferente, que deje una impresión fuerte en tu corazón, no lo descartes de inmediato.
Pide a Dios entendimiento, busca confirmación en su palabra y mantente abierto a su dirección. A veces, lo que parece ser solo un pensamiento nocturno puede ser la clave para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Abre tu corazón a la posibilidad de que en la quietud de la noche, Dios esté hablándote, susurrando su propósito y guiándote hacia lo que ha preparado para ti. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Los sueños han sido desde tiempos antiguos una vía por la cual Dios se comunica con las personas. A través de ellos, transmite mensajes, advertencias, direcciones y promesas. Sin embargo, la interpretación de los sueños no es un asunto sencillo ni debe tomarse a la ligera. Aunque Dios puede hablarnos mediante sueños, no todos tienen un significado espiritual. Algunos son el resultado de nuestras preocupaciones diarias, nuestros pensamientos o incluso lo que hemos experimentado antes de dormir. Para entender si un sueño proviene de Dios, es importante examinarlo con sabiduría y oración. Los sueños que vienen de Dios suelen tener un impacto duradero en nuestro corazón. A menudo, dejan una sensación de claridad o una emoción intensa que no desaparece fácilmente. También tienen un mensaje coherente con la palabra de Dios. Él nunca nos hablará de una manera que contradiga su voluntad revelada en la Biblia. Si un sueño nos lleva a la confusión o al temor paralizante, es necesario orar y discernir si realmente proviene de Dios o si es simplemente el reflejo de nuestras emociones. Algunos sueños pueden repetirse con el tiempo. En la Biblia, encontramos ejemplos de personas que tuvieron sueños similares en diferentes momentos de su vida. José, el hijo de Jacob, tuvo 2 sueños que anunciaban su destino. El faraón también tuvo 2 sueños sobre los años de abundancia y escasez, lo que confirmaba que el mensaje era importante. Si un sueño se repite o deja una impresión constante en el corazón, puede ser una señal de que Dios está tratando de llamar nuestra atención. En estos casos, es fundamental orar y pedir dirección sobre cómo proceder. Dios no solo usa los sueños para hablarnos individualmente, sino también para influir en eventos más grandes. En la historia bíblica, vemos cómo ciertos sueños impactaron el destino de naciones enteras. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño que revelaba el futuro de los imperios del mundo. Dios le mostró una gran estatua con diferentes materiales, cada uno representando un reino que surgiría en la historia. Daniel, con la sabiduría de Dios, pudo interpretar el sueño y dar un mensaje claro al rey. Este tipo de sueños muestran que Dios tiene el control sobre la historia y que su voluntad se cumple más allá de lo que podemos ver. También nos recuerdan que, aunque los gobernantes y las circunstancias cambien, Dios sigue estando en autoridad sobre todas las cosas. A veces, Dios puede darnos sueños que no solo son personales, sino que tienen un impacto más amplio en nuestra comunidad, nuestra iglesia o incluso en el mundo. Es por eso que debemos estar atentos y dispuestos a escuchar su voz. Los sueños también pueden servir para revelar cosas ocultas. Hay personas que han recibido en sueños información sobre situaciones que no podían conocer de otra manera. En la Biblia, encontramos el caso del rey Abimelec, a quien Dios le advirtió en sueños que Sara, la esposa de Abraham, era una mujer casada. Gracias a esta revelación, el rey evitó cometer un gran error. De la misma manera, Dios puede mostrarnos en sueños situaciones que requieren nuestra atención, ya sea para protegernos de un engaño, para prepararnos para algo que está por venir o para guiarnos en una decisión importante. No obstante, debemos tener cuidado con la interpretación de los sueños. No todas las imágenes que aparecen en ellos deben tomarse de manera literal. Muchas veces, los sueños contienen símbolos que requieren ser comprendidos a la luz del Espíritu Santo. Jesús usó parábolas para enseñar verdades espirituales, y de manera similar, Dios puede usar imágenes simbólicas en los sueños para transmitir un mensaje. La clave está en buscar a Dios y pedirle discernimiento. En algunos casos, Dios puede usar sueños para darnos instrucciones específicas sobre algo que debemos hacer. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo tuvo un sueño en el que un hombre macedonio le pedía ayuda. Este sueño fue la manera en que Dios le mostró que debía ir a predicar el Evangelio en Macedonia. A veces, un sueño puede ser la confirmación que necesitamos para tomar una decisión. Puede ser una indicación de un llamado,
una dirección a seguir o una oportunidad que debemos aprovechar. Sin embargo, aunque Dios puede hablarnos a través de los sueños, estos no deben reemplazar nuestra relación con Él ni la importancia de su palabra. La Biblia es la autoridad máxima para nuestra vida, y cualquier sueño que contradiga lo que Dios ya ha revelado en las Escrituras no proviene de Él. Es esencial filtrar cualquier mensaje recibido en un sueño a través del estudio de la palabra y la oración. En la actualidad, hay muchas personas que buscan significados en cada sueño que tienen. Pero esto puede llevar a la confusión y a una dependencia errónea de las experiencias nocturnas en lugar de la dirección del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su Espíritu para guiarnos cada día, y aunque los sueños pueden ser un medio de comunicación, no deben ser la única forma en que buscamos su voluntad. También es importante recordar que el enemigo puede tratar de distorsionar los sueños. En la Biblia, encontramos ejemplos de falsos profetas que decían haber recibido sueños de Dios cuando en realidad eran invenciones propias. Jeremías advirtió contra aquellos que engañaban al pueblo con sueños falsos y les decía lo que querían escuchar en lugar de la verdad. Hoy en día, sigue habiendo personas que usan los sueños para manipular a otros o para justificar sus propios deseos. Por eso, debemos ser prudentes y examinar cada sueño con discernimiento espiritual. Para recibir dirección de Dios a través de los sueños, debemos estar en comunión con Él. La oración y el estudio de la Biblia nos ayudan a desarrollar un corazón sensible a su voz. También es útil llevar un registro de los sueños que consideramos significativos. A veces, la interpretación no es inmediata, pero con el tiempo podemos ver patrones o recibir más claridad sobre lo que Dios quiere decirnos. Si creemos que un sueño tiene un significado especial, podemos compartirlo con personas maduras en la fe que puedan ayudarnos a discernirlo. La sabiduría colectiva dentro del cuerpo de Cristo es una bendición, y recibir consejo de otros creyentes puede ayudarnos a evitar errores en la interpretación. Dios sigue hablando hoy, y los sueños pueden ser una de las maneras en que nos guía, nos advierte y nos anima. Sin embargo, es fundamental tener una actitud equilibrada y no buscar significados en cada sueño sin antes someterlos a la oración y al discernimiento espiritual. Si un sueño viene de Dios, Él nos dará la claridad y la confirmación que necesitamos. En última instancia, lo más importante no es si Dios nos habla a través de un sueño o de otra manera, sino que estemos atentos a su voz en todo momento. Dios quiere comunicarse con nosotros, guiarnos en su verdad y llevarnos a cumplir su propósito. Si buscamos su presencia con sinceridad, Él nos dirigirá de la manera que considere mejor, ya sea en sueños, en la oración, a través de su palabra o mediante las circunstancias de la vida. Así que, la próxima vez que tengas un sueño que llame tu atención, no lo descartes de inmediato ni lo interpretes apresuradamente. Llévalo en oración, examínalo a la luz de la Escritura y permite que Dios te muestre su significado si es parte de su plan. Sobre todo, mantén una relación cercana con Él, porque más allá de los sueños, lo que realmente importa es conocer su voz y seguir su dirección en cada área de tu vida. Dios nos ha dado la capacidad de soñar no solo en el sentido literal de tener visiones nocturnas, sino también en el sentido de anhelar y proyectar un futuro conforme a su voluntad. Desde el principio, los seres humanos hemos sido impulsados por sueños y visiones que nos inspiran a avanzar, a crecer y a cumplir un propósito mayor. Los grandes líderes de la historia, los profetas y los apóstoles tuvieron sueños que los llevaron a actuar en fe y obediencia. Sin embargo, hay una diferencia entre los sueños que provienen de Dios y los sueños que nacen simplemente de nuestros propios deseos. Muchas veces, podemos anhelar cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios, y aunque en el momento parezcan buenas, pueden desviarnos del propósito que Él tiene para nosotros. Por eso, es esencial someter nuestros sueños a la dirección del Señor, asegurándonos de que no estamos persiguiendo algo que nos aleje de Él. Cuando Dios da un sueño o una visión, también da los medios para alcanzarlo. Esto no significa que el camino será fácil o sin obstáculos, sino que Él proveerá todo lo necesario para que su voluntad se cumpla. En la Biblia, vemos cómo José recibió sueños en su juventud que revelaban un futuro de liderazgo. Sin embargo, el cumplimiento de esos sueños no fue inmediato. José tuvo que pasar por traiciones, esclavitud y prisión antes de ver la promesa de Dios realizada en su vida. Esto nos enseña que los sueños dados por Dios a menudo requieren un proceso de preparación.
En ocasiones, podemos recibir una promesa o una visión sobre algo grande que Él quiere hacer en nosotros, pero antes de llegar a ese destino, debemos pasar por un tiempo de formación. Este proceso nos ayuda a desarrollar el carácter, la paciencia y la dependencia en Dios. Si José hubiera sido exaltado al liderazgo inmediatamente después de recibir su sueño, tal vez no habría estado preparado para manejar la responsabilidad que venía con esa posición. Otro aspecto importante es que los sueños de Dios no son solo para nuestro beneficio personal, sino que están diseñados para bendecir a otros. En la historia de José, sus sueños no se trataban solo de su propio éxito, sino de la salvación de muchas personas durante los años de hambruna. De la misma manera, cuando Dios nos da un sueño, debemos preguntarnos cómo ese sueño puede impactar a otros y glorificar a Dios. El enemigo también trata de desviar a las personas de los sueños que Dios ha puesto en sus corazones. A través del miedo, la duda y las circunstancias difíciles, el adversario intenta hacernos creer que nunca veremos la realización de lo que Dios nos ha prometido. Sin embargo, la Biblia nos anima a mantenernos firmes en la fe y a confiar en que Dios completará la obra que ha comenzado en nosotros. Uno de los mayores desafíos al perseguir los sueños de Dios es el tiempo de espera. Muchas veces, queremos ver respuestas inmediatas y nos frustramos cuando las cosas no suceden según nuestro calendario. Pero Dios opera en tiempos perfectos y sabe cuándo es el momento adecuado para cumplir su plan. Durante la espera, es crucial permanecer fieles, seguir desarrollando nuestras habilidades y confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no podemos verlo. Es importante rodearnos de personas que nos animen en nuestro camino. En la Biblia, encontramos ejemplos de cómo el apoyo de otros puede hacer la diferencia en el cumplimiento de los sueños. Moisés necesitó a Aarón y Hur para sostener sus brazos en la batalla. David tuvo a Jonatán como un amigo fiel que lo fortaleció en tiempos difíciles. Y Pablo tuvo a compañeros como Bernabé y Timoteo que lo ayudaron en su ministerio. Cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestra fe y nuestro propósito, podemos encontrar ánimo y sabiduría para seguir adelante. También debemos estar atentos a las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. A veces, la realización de un sueño no sucede de la manera en que lo imaginamos. Dios puede abrir puertas inesperadas o guiarnos por un camino que no habíamos considerado. Si estamos dispuestos a seguir su dirección, incluso cuando no entendemos todo, veremos cómo Él nos lleva exactamente a donde debemos estar. Un error común es comparar nuestro proceso con el de otros. Cada persona tiene un llamado y un camino único diseñado por Dios. Mirar el progreso de otros y sentirnos desanimados porque no estamos en el mismo nivel es una trampa que puede robarnos la paz y la confianza en el tiempo de Dios. En lugar de enfocarnos en lo que otros están logrando, debemos concentrarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer y confiar en que su plan para nosotros es perfecto. Los sueños que vienen de Dios siempre estarán acompañados de paz, incluso en medio de los desafíos. Aunque haya momentos de incertidumbre o dificultades, en el fondo de nuestro corazón tendremos la certeza de que estamos en el camino correcto. Esa paz es una señal de que estamos alineados con la voluntad de Dios. Además, los sueños de Dios siempre nos acercan a Él. Si un sueño nos aleja de su presencia, nos lleva a comprometer nuestra fe o a actuar en desobediencia, entonces no proviene de Dios. Todo lo que Él nos da tiene el propósito de fortalecernos espiritualmente y de hacernos más semejantes a Cristo. Cuando vemos la historia de hombres y mujeres de fe en la Biblia, notamos que muchos de ellos enfrentaron pruebas antes de ver el cumplimiento de sus sueños. Sin embargo, lo que los sostuvo fue su confianza en Dios. Abraham esperó años para ver la promesa de un hijo cumplida, Moisés tuvo que pasar por el desierto antes de guiar al pueblo de Israel, y David fue ungido como rey mucho antes de asumir el trono. La clave en cada uno de estos casos fue la fe y la perseverancia. Si Dios te ha dado un sueño, aférrate a él y no te desanimes. Puede que el camino no sea fácil, pero si es un sueño que viene de Dios, Él abrirá el camino, te dará la fuerza para perseverar y cumplirá su propósito en el tiempo adecuado. No permitas que el miedo, la duda o las dificultades te hagan renunciar. Recuerda que Dios es fiel y que sus planes para tu vida son buenos. En todo esto, la oración es clave. Cuando sentimos que nuestro sueño está lejano o que las dificultades son demasiado grandes, debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios.
Él nos fortalece, nos da dirección y nos recuerda que no estamos solos. Al buscar su guía continuamente, podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto y de que su propósito se cumplirá en nosotros. Los sueños pueden ser un reflejo de los anhelos que Dios ha puesto en nuestro corazón o una forma en la que Él nos habla directamente. En ambos casos, lo importante es mantenernos en comunión con Él y confiar en que su voluntad es siempre lo mejor para nuestra vida. Así que sigue adelante, persigue los sueños que Dios ha puesto en ti con fe y determinación. No te desanimes por los obstáculos ni te impacientes en la espera. Dios es fiel y cumplirá todo lo que ha prometido. Mantén tu mirada en Él y confía en que su propósito para ti se cumplirá en su tiempo perfecto. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Confía en ello, no camines con miedo, camina con fe, sabiendo que el Dios que te llamó es fiel para llevarte al destino que ha preparado para ti. Dios es un Dios que revela misterios, no deja a sus hijos en la oscuridad, sino que, cuando es necesario, trae luz a lo oculto, expone verdades escondidas y muestra aquello que a simple vista no podemos ver. Una de las maneras en que lo hace es a través de los sueños. Los sueños de revelación no son sueños comunes ni producto de nuestras preocupaciones diarias o simples imágenes sin sentido. Son encuentros divinos en los que Dios nos muestra realidades espirituales, secretos de nuestro propósito, advertencias sobre patrones que necesitan ser rotos o incluso estrategias para avanzar en nuestra vida. Son esos sueños que nos despiertan con una sensación de claridad, con la impresión de que acabamos de recibir una pieza clave del rompecabezas que antes no entendíamos. La Biblia está llena de ejemplos de este tipo de sueños. Daniel, por ejemplo, recibió una revelación que ningún hombre podía comprender. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño cuyo significado no entendía, pero Dios le dio a Daniel la sabiduría no solo para interpretarlo, sino para revelar algo mucho más grande: los tiempos y las estaciones que Dios había establecido para la humanidad. José, el hijo de Jacob, también experimentó sueños de revelación desde joven. Dios le mostró su destino, aunque en ese momento no comprendía del todo lo que significaban esas visiones. Con el tiempo, cada sueño se cumplió exactamente como Dios lo había revelado. Estos sueños no fueron exclusivos de personajes bíblicos. Dios sigue hablando hoy. Hay momentos en los que Él necesita mostrarnos algo que hemos ignorado, una verdad sobre nosotros mismos, una advertencia sobre algo oculto en nuestra familia o una clave sobre nuestro llamado y propósito. Lo hace a través de sueños que nos dejan marcados, que nos hacen despertar con preguntas, pero también con dirección. Para discernir si un sueño es una revelación de Dios, hay 3 aspectos clave a considerar. Primero, porque trae luz a algo oculto, no es un sueño confuso o sin sentido, sino que expone algo que antes no veíamos. Segundo, porque nos impulsa a la acción, no es solo una imagen pasajera, sino una instrucción que nos lleva a orar, buscar respuestas y tomar decisiones. Y tercero, porque produce discernimiento. Dios no da sueños de revelación para sembrar miedo o confusión, sino para guiarnos hacia la verdad y su propósito. Muchas veces, estos sueños revelan patrones espirituales que necesitamos romper. Hay personas que viven bajo cadenas generacionales sin darse cuenta, pero Dios, en su amor, les muestra en un sueño la raíz de su problema, les revela que deben cortar, que deben renunciar y cómo pueden caminar en libertad. Otros reciben estrategias en sueños, ideas, soluciones, direcciones que les ayudan a avanzar en su propósito cuando en la vigilia no encontraban la respuesta. Por eso, es importante prestar atención a lo que soñamos. Si has tenido un sueño que parece ser más que una simple imagen nocturna, anótalo. Escribe los detalles, los símbolos, las emociones que sentiste. Ora y pídele a Dios entendimiento. A veces, la revelación no es inmediata, pero con el tiempo el significado se hará claro. No ignores los sueños que traen un mensaje de Dios. Si Él te muestra algo, es porque quiere que hagas algo con esa información. Tal vez te está advirtiendo sobre una relación, revelando un área de tu vida que necesita sanación o dándote una visión sobre el futuro que ha preparado para ti. Dios es un Dios que revela secretos. Él no nos deja en la oscuridad. Si buscas su dirección y estás atento a su voz,
Él te mostrará lo que necesitas saber. Y cuando lo haga, confía en su guía, porque cada revelación es un paso más hacia el propósito para el cual fuiste creado. Antes de que fuéramos formados en el vientre, Dios ya nos conocía. Desde antes de nuestro nacimiento, Él nos había llamado, había puesto en nosotros dones, habilidades y una misión que debemos cumplir. Pero muchas veces, en medio de las preocupaciones diarias y la confusión de la vida, nos preguntamos, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Es en esos momentos cuando Dios, en su amor y soberanía, nos habla a través de los sueños. Hay sueños que no solo traen consuelo o advertencia, sino que llevan una carga especial, una revelación clara de lo que Dios espera de nosotros. Son los sueños de llamado, aquellos en los que el Señor nos muestra nuestra misión, nos da una visión del futuro y nos impulsa a alinear nuestra vida con su propósito. La Biblia está llena de ejemplos de personas que recibieron su llamado a través de sueños y visiones. José, el hijo de Jacob, soñó que un día gobernaría. Aunque en el momento no entendió completamente su significado, esos sueños fueron la semilla de un destino que se cumpliría con el tiempo. Samuel, aunque no en un sueño, escuchó la voz de Dios mientras dormía, una voz que lo llamó a convertirse en profeta. Pablo tuvo una visión en la que se le mostró que debía ir a Macedonia, entendiendo así que su misión era predicar el Evangelio en nuevos territorios. Dios sigue llamando hoy. Hay personas que han despertado con una certeza profunda de que Dios les habló. Han visto en sueños imágenes de lugares en los que deben servir, personas a las que deben ayudar, dones que deben desarrollar. Puede que en el sueño vean una luz, una puerta abierta, un camino despejado, o puede que escuchen palabras claras que les digan lo que deben hacer. Sin embargo, el llamado de Dios no siempre llega en el momento que esperamos. Muchas veces nos sentimos incapaces, con dudas y temor. Jeremías mismo respondió a Dios diciendo, «Señor, soy muy joven, no sé hablar». Pero Dios le contestó, «No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás». Cuando Dios llama, también capacita. No nos deja solos en la misión que nos encomienda. Si alguna vez has tenido un sueño que te dejó con la sensación de que Dios te estaba llamando a algo más grande, no lo ignores. Anótalo, ora, busca confirmación en la palabra. Dios no te revelará todo de una sola vez, pero te dará señales a lo largo del camino. El llamado es un proceso, un viaje de crecimiento, preparación y obediencia. Muchas veces, estos sueños vienen en momentos de transición. Quizás estás en una etapa en la que no sabes qué hacer con tu vida, o estás enfrentando decisiones importantes sin encontrar claridad. Es ahí cuando Dios puede mostrarte en sueños una dirección, una señal de hacia donde quiere llevarte. Pero un llamado no es solo una revelación, es una responsabilidad. Cuando Dios llama, espera una respuesta. No siempre será fácil. Habrá obstáculos, dudas y momentos de prueba. Pero si confías en Él, verás cómo cada paso te acerca más a tu propósito. No estás aquí por casualidad. Dios tiene un plan para tu vida. Si has sentido su llamado en un sueño, si has visto señales de que Él te está guiando, no tengas miedo. Atrévete a seguirlo, a desarrollar los dones que Él ha puesto en ti, a caminar con fe en el propósito para el cual fuiste creado. El sueño de llamado es más que una visión nocturna, es una invitación de Dios a entrar en su propósito. ¿Estás listo para responder? Dios no solo nos llama, sino que también nos equipa para la tarea que nos asigna. Cuando recibimos un sueño de llamado, no debemos pensar que estamos solos o que tenemos que hacerlo todo en nuestras propias fuerzas. Dios, en su fidelidad, nos provee lo que necesitamos en el tiempo correcto. Sin embargo, este proceso de equipamiento no siempre es inmediato ni fácil. A menudo, implica un periodo de preparación en el que Dios trabaja en nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos enseña a depender completamente de Él. Un ejemplo claro de esto es la vida de Moisés. Desde su nacimiento, estaba destinado a ser el libertador de Israel, pero pasó 40 años en el palacio de Faraón y otros 40 años en el desierto antes de recibir la misión de liberar al pueblo. Durante ese tiempo, Dios moldeó su corazón, le enseñó humildad y le mostró que la verdadera fuerza no viene de la posición o el poder humano, sino de la presencia de Dios. Cuando finalmente fue llamado, su respuesta inicial fue la duda:
Señor, ¿quién soy yo para ir ante Faraón? Pero Dios le recordó que la clave no estaba en quién era Moisés, sino en quién era Dios: yo estaré contigo. Este mismo principio se aplica a cada persona que recibe un llamado de Dios. No importa cuán grande sea la tarea, si Dios te ha llamado, Él te dará lo necesario para cumplirla. Puede que ahora no veas cómo, puede que sientas que te faltan habilidades, recursos o valentía, pero Dios, que comenzó la obra en ti, la perfeccionará. En el proceso de equipamiento, Dios también nos da herramientas específicas. A algunos les da sabiduría para liderar, a otros les otorga dones de enseñanza, de sanidad, de profecía o de intercesión. Cada persona recibe una combinación única de talentos y habilidades que son clave para su propósito. No debemos comparar nuestro llamado con el de otros ni menospreciar lo que Dios ha puesto en nosotros. A veces, un sueño de revelación puede mostrarnos esos dones ocultos, cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos dentro, pero que Dios ha depositado con un propósito específico. Uno de los mayores errores que cometemos cuando recibimos un llamado es tratar de acelerarlo. Queremos ver los resultados de inmediato, entrar en la promesa sin pasar por el proceso. Pero la Biblia nos muestra que todo llamado requiere tiempo de formación. José tuvo un sueño de grandeza, pero antes de ver su cumplimiento, pasó años como esclavo y prisionero. David fue ungido como rey, pero pasó años huyendo antes de sentarse en el trono. Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, pero luego pasó años en preparación antes de convertirse en el apóstol que cambiaría el mundo. El proceso no es un castigo, es una preparación. Es el tiempo en el que Dios refina nuestro carácter, nos enseña a depender de Él y nos da la madurez necesaria para manejar el llamado. Si queremos sostener lo que Dios nos ha prometido, necesitamos raíces profundas. Un árbol con raíces débiles no puede soportar una gran cosecha. De la misma manera, si nuestro carácter no está fortalecido, el peso del llamado puede hacernos caer. Otro aspecto clave es la obediencia. Dios no solo nos llama, sino que espera que respondamos con fe y acción. Muchas veces, el llamado nos lleva fuera de nuestra zona de confort, nos desafía a dejar atrás cosas que nos resultaban seguras y familiares. Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber exactamente a dónde iba. Pedro tuvo que dejar sus redes y su vida de pescador para seguir a Jesús. Cuando Dios nos llama, espera que demos pasos de fe, aunque no tengamos todas las respuestas. En este proceso de obediencia, habrá momentos de duda y oposición. No todos entenderán tu llamado, y a veces enfrentarás críticas, rechazo o incluso burlas. Pero cuando sabes que has sido llamado por Dios, debes aferrarte a esa verdad. No puedes dejar que la opinión de otros apague lo que Dios ha encendido en tu corazón. Es importante rodearte de personas que te edifiquen y te impulsen en tu llamado. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios pone a las personas correctas en el camino de aquellos que Él ha llamado. Moisés tuvo a Aarón y a Jetro. David tuvo a Jonatán y a sus valientes. Pablo tuvo a Bernabé y a Timoteo. No fuimos diseñados para caminar solos. Necesitamos mentores, compañeros de fe, personas que oren por nosotros y nos ayuden a seguir adelante cuando enfrentemos desafíos. Al recibir un llamado, también es fundamental mantener una vida de oración y comunión con Dios. No podemos depender solo de la emoción inicial del llamado, necesitamos una conexión constante con la fuente de nuestra misión. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, pasaba largas horas en oración buscando dirección del Padre. Si Él necesitaba esa comunión, ¿cuánto más nosotros? Los sueños de revelación no solo nos muestran el destino, sino que nos dan señales a lo largo del camino. Puede que Dios nos revele la próxima acción a tomar, una advertencia sobre un obstáculo o una confirmación de que estamos en la dirección correcta. Es por eso que debemos aprender a ser sensibles a su voz, a no descartar las pequeñas señales que nos da. Algunas personas reciben confirmaciones a través de la palabra, otras a través de situaciones que Dios orquesta. A veces, Dios habla a través de personas que ni siquiera saben lo que estamos viviendo, pero sus palabras son exactamente lo que necesitábamos escuchar. Cuando Dios quiere confirmarte algo, lo hará de una manera clara. Pero también es importante recordar que el enemigo tratará de traer distracción y desánimo. Cuando recibimos un sueño de llamado, podemos esperar oposición.
El enemigo sabe que si entras en tu propósito, serás una amenaza para su reino. Intentará sembrar dudas, traer obstáculos y hacerte creer que no eres lo suficientemente bueno o que Dios se ha olvidado de ti. En esos momentos, es vital aferrarnos a lo que Dios ha dicho y no dejarnos guiar por las circunstancias. El proceso de responder al llamado de Dios puede ser desafiante, pero también es la aventura más grande que podemos vivir. No hay nada más satisfactorio que caminar en el propósito para el cual fuimos creados. Cuando vivimos alineados con el plan de Dios, encontramos gozo, paz y un sentido de plenitud que nada en este mundo puede dar. Si Dios te ha dado un sueño de llamado, no lo ignores. Escríbelo, ora sobre él, busca dirección y prepárate. Puede que el camino no sea fácil, pero si Dios te ha llamado, Él irá contigo en cada paso. Él abrirá puertas, proveerá recursos y te dará la fortaleza para perseverar. El llamado de Dios es una invitación a algo más grande de lo que podemos imaginar. No tengas miedo de decir sí. Lo que Dios ha depositado en ti tiene un propósito eterno. No fuiste creado por casualidad. Dios te diseñó con un propósito específico y, si caminas en obediencia, verás su gloria manifestarse en tu vida de maneras que nunca imaginaste. La pregunta no es si Dios te ha llamado, sino si estás dispuesto a responder. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando recibimos un llamado de Dios, es común que nos asalten dudas y temores. La incertidumbre sobre el futuro, la preocupación por nuestras debilidades y la presión de las expectativas pueden convertirse en obstáculos que nos impidan avanzar. Sin embargo, debemos recordar que Dios no nos llama por nuestras habilidades, sino por su propósito. Si Él ha puesto un sueño en nuestro corazón, también nos dará la gracia para cumplirlo. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al responder al llamado es la paciencia. Queremos ver resultados inmediatos, pero Dios opera en su propio tiempo. La historia de Abraham es un claro ejemplo de esto. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. En el proceso, Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecían contradecir la promesa. Esta misma lección se aplica a nosotros. Cuando Dios nos da un sueño, puede que no se haga realidad de inmediato. Habrá momentos en los que nos parecerá que nada está avanzando, pero es en esos tiempos de espera cuando Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser. La espera nos enseña a depender de Él, a fortalecer nuestra fe y a madurar espiritualmente. Otro aspecto fundamental en la respuesta al llamado es la fidelidad en lo pequeño. Muchas veces queremos grandes plataformas, grandes ministerios o grandes proyectos, pero Dios nos prueba primero con lo pequeño. Jesús enseñó que el que es fiel en lo poco, se le confiará más. No podemos menospreciar los comienzos humildes, porque es en ellos donde Dios nos capacita y nos prueba. La historia de David es un ejemplo claro de esto. Antes de ser rey, fue pastor de ovejas. En ese tiempo, aprendió a cuidar, a proteger y a luchar contra los enemigos de su rebaño. No sabía que esas mismas habilidades serían necesarias para gobernar a Israel. Si David no hubiera sido fiel en el campo, no habría estado listo para el trono. De la misma manera, Dios usa nuestras experiencias actuales para prepararnos para lo que viene. Tal vez ahora no entiendes por qué estás en cierto lugar o por qué estás pasando por determinadas pruebas, pero Dios está obrando. Cada etapa de tu vida es parte del proceso de formación para el llamado que tienes. La obediencia es otro pilar fundamental en este camino. Muchas veces Dios nos pedirá que demos pasos de fe sin entender completamente hacia dónde nos llevan. Pedro tuvo que salir de la barca para caminar sobre el agua, Abraham tuvo que dejar su tierra sin saber a dónde iba. Responder al llamado de Dios implica confiar más en su voz que en nuestra lógica. Pero la obediencia también requiere valentía. No todos entenderán tu llamado y algunas personas intentarán desanimarte. Es posible que enfrentes rechazo, críticas o incluso momentos de soledad. Sin embargo, cuando sabes que es Dios quien te ha llamado, debes mantenerte firme. Uno de los ataques más comunes del enemigo es hacernos dudar de nuestra identidad. Cuando Jesús fue bautizado, Dios declaró desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia».
Poco después, en el desierto, Satanás lo tentó diciendo, si eres el Hijo de Dios. El enemigo quería sembrar duda en la identidad de Jesús porque sabía que su poder y propósito estaban ligados a su identidad. Lo mismo sucede con nosotros. Si el enemigo logra hacernos dudar de quiénes somos en Dios, será más fácil desviarnos del llamado. Por eso es esencial que afirmemos nuestra identidad en la palabra. No somos lo que el mundo dice, no somos lo que nuestros errores dicen, somos lo que Dios dice que somos. La fe es otro elemento clave en este proceso. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Responder al llamado de Dios requiere creer en lo que no vemos. Muchas veces Dios nos dará una visión antes de que tengamos los recursos, nos mostrará el destino antes de darnos el mapa. Es en esos momentos cuando debemos caminar por fe y no por vista. La comunidad de fe también juega un papel importante. No estamos llamados a caminar solos. Dios nos ha dado la iglesia como un lugar de apoyo, mentoría y crecimiento. Es importante rodearnos de personas que nos impulsen en nuestro propósito, que nos animen cuando dudemos y que nos corrijan cuando sea necesario. Sin embargo, también debemos estar preparados para enfrentar temporadas de soledad. A veces, Dios nos apartará de ciertas relaciones o nos llevará por caminos donde parecerá que estamos solos. Pero esos momentos no son un castigo, sino un tiempo de intimidad con Dios. Jesús tuvo momentos donde se apartó de las multitudes para estar a solas con el Padre. Es en esos tiempos de soledad donde podemos escuchar con mayor claridad la voz de Dios. Otro aspecto clave en el llamado es la resistencia. Habrá obstáculos, momentos de desánimo y pruebas que querrán hacernos retroceder. Pero Dios nos llama a perseverar. Pablo comparó la vida cristiana con una carrera en la que debemos correr con paciencia y sin rendirnos. La oración y la adoración son armas poderosas en este camino. No podemos depender solo de nuestra fuerza, necesitamos la presencia de Dios guiándonos y renovándonos cada día. La oración nos mantiene conectados con su voluntad y la adoración nos ayuda a recordar quién es Él en medio de cualquier circunstancia. A lo largo del camino, Dios nos dará señales de confirmación. Puede ser a través de su palabra, de sueños, de palabras proféticas o de situaciones que Él orquesta. Pero también debemos estar atentos, porque no siempre la confirmación vendrá de la manera que esperamos. A veces, Dios usa circunstancias adversas para dirigirnos hacia su propósito. José no entendió en el momento por qué fue vendido como esclavo, pero con el tiempo vio que todo fue parte del plan de Dios para llevarlo a Egipto y salvar muchas vidas. Finalmente, es crucial recordar que el llamado de Dios no es solo para nuestra bendición personal, sino para impactar a otros. Dios nos llama para que seamos de bendición, para que extendamos su reino, para que llevemos su amor y su luz al mundo. Si Dios te ha dado un sueño de llamado, aférrate a él. No importa cuánto tiempo tome, Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. No te dejes desanimar por los obstáculos, no permitas que el miedo te detenga. Confía en que si Dios te ha llamado, Él también te sostendrá. Cada historia de la Biblia nos muestra que Dios usa personas comunes para hacer cosas extraordinarias. No se trata de nuestra capacidad, sino de su poder. Si dices sí a su llamado, Él hará en tu vida más de lo que puedes imaginar. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Dios y dar el siguiente paso? Cuando Dios nos llama, no solo nos entrega una misión, sino que también nos equipa con lo necesario para llevarla a cabo. Sin embargo, muchas veces nos sentimos inadecuados, inseguros y con miedo al fracaso. Esto es normal, porque el llamado de Dios suele ser más grande que nuestra capacidad humana. Si nos sintiéramos completamente preparados desde el principio, no dependeríamos de Él. La clave es recordar que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Moisés es un gran ejemplo de alguien que dudó de su capacidad para cumplir el llamado de Dios. Cuando Dios lo envió a liberar al pueblo de Israel, Moisés respondió con inseguridad, diciendo que no era bueno para hablar y que nadie lo escucharía. Pero Dios no lo dejó solo en su debilidad, sino que le dio señales y a Aarón como compañero. De la misma manera, Dios nos da recursos, apoyo y estrategias para cumplir nuestra misión. A lo largo del proceso, podemos enfrentar oposición y pruebas. Muchos creen que si algo es la voluntad de Dios, entonces todo será fácil,
pero la realidad es que el enemigo intentará ponernos obstáculos. Jesús mismo enfrentó oposición en su ministerio desde el inicio. Cuando predicó en su propia tierra, muchos no creyeron en él. Sus propios discípulos tuvieron dudas en diferentes momentos, y los líderes religiosos lo rechazaron constantemente. Esto nos enseña que no debemos desanimarnos cuando enfrentamos rechazo o dificultades. Si Jesús, siendo perfecto, fue cuestionado y perseguido, nosotros también pasaremos por pruebas. Pero la clave es recordar que Dios está con nosotros en cada paso. No caminamos solos. La perseverancia es una cualidad indispensable en aquellos que responden al llamado de Dios. En la Biblia vemos ejemplos de personas que, a pesar de los obstáculos, siguieron adelante. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero nunca perdió la fe en que Dios tenía un propósito para él. Al final, se convirtió en gobernador de Egipto y pudo salvar a su familia y a muchas otras personas del hambre. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Puede que pasemos por temporadas difíciles en las que no entendamos lo que Dios está haciendo, pero si confiamos en su plan y nos mantenemos firmes, veremos su fidelidad en el tiempo correcto. Otra lección importante es la necesidad de depender del Espíritu Santo. No podemos llevar a cabo el llamado de Dios en nuestras propias fuerzas. Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Solo después de recibirlo, salieron a predicar con valentía y vieron milagros y conversiones. El Espíritu Santo nos da dirección, nos fortalece en los momentos de debilidad y nos ayuda a tomar decisiones correctas. A veces, queremos correr antes de estar preparados, pero debemos aprender a esperar en Dios. La preparación es clave. David fue ungido como rey cuando era joven, pero no subió al trono de inmediato. Pasó años siendo formado a través de diferentes experiencias hasta que llegó el momento indicado. Parte de nuestra preparación implica crecer en carácter. Dios no solo nos llama para hacer cosas grandes, sino para ser personas íntegras. No basta con tener talento o habilidades, necesitamos desarrollar humildad, paciencia y obediencia. Saúl es un ejemplo de alguien que fue llamado, pero no tenía el carácter necesario para sostener su llamado. Comenzó bien como rey, pero su desobediencia y orgullo lo llevaron a perder el favor de Dios. En contraste, David tenía un corazón conforme al de Dios. Aunque cometió errores, siempre buscó arrepentirse y mantenerse en la voluntad divina. El llamado de Dios no se trata solo de nuestra comodidad o éxito personal. Se trata de cumplir un propósito que trasciende nuestra propia vida. Dios nos llama para impactar a otros, para extender su reino y para hacer luz en medio de la oscuridad. Muchas veces, pensamos que solo los pastores, misioneros o líderes tienen un llamado, pero la verdad es que cada creyente tiene una misión en el lugar donde Dios lo ha puesto. Algunos son llamados a predicar, otros a servir en la educación, en los negocios, en el arte o en la política. Dios necesita personas en cada esfera de la sociedad para llevar su verdad y su amor. El llamado también implica sacrificios. Jesús dijo que si alguien quería seguirlo, debía tomar su cruz. Esto significa que habrá momentos en los que tendremos que renunciar a nuestros propios planes y deseos para seguir lo que Dios nos pide. Sin embargo, cualquier sacrificio que hagamos por Dios nunca será en vano. Él recompensa a aquellos que le obedecen y caminan en fe. A veces, el miedo al fracaso nos impide avanzar. Nos preguntamos, ¿y si no funciona? ¿Y si me equivoco? Pero Dios no nos pide que seamos perfectos, sino que confiemos en Él. Incluso si fallamos, Él puede redimir nuestros errores y usarlos para su gloria. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero luego se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Lo importante es no rendirse. Si caemos, nos levantamos. Si nos equivocamos, aprendemos y seguimos adelante. Dios es un Dios de segundas oportunidades. También es esencial rodearnos de personas que nos edifiquen. La comunidad de fe es vital para nuestro crecimiento. Necesitamos mentores que nos guíen, amigos que nos animen y personas que oren por nosotros. Sin embargo, debemos ser sabios al elegir con quién compartimos nuestro llamado. No todos entenderán lo que Dios ha puesto en nuestro corazón.
José compartió sus sueños con sus hermanos, y en lugar de apoyarlo, lo envidiaron y lo vendieron. A veces, es mejor guardar ciertas cosas en oración hasta que sea el momento de hablar. Por último, nunca debemos perder de vista que el llamado de Dios es un privilegio. No es una carga, sino una oportunidad de ser parte de algo eterno. Cada cosa que hacemos para Dios tiene valor, incluso aquellas que parecen pequeñas o insignificantes. Cuando lleguemos al final de nuestra vida, lo más importante no será cuánto dinero ganamos o cuántos logros acumulamos, sino si cumplimos el propósito para el cual fuimos creados. Si hoy sientes que Dios te está llamando a algo, no ignores esa voz. No esperes a sentirte completamente listo, porque la preparación viene en el camino. Da el primer paso en fe, y Dios se encargará del resto. Él es fiel para completar la obra que comenzó en ti. Lo único que necesitas hacer es confiar en su guía, obedecer su voz y perseverar hasta el final. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. No nos deja a medias, no nos da solo una parte de la sanidad. Cuando Cristo entra en nuestra vida, entra para liberar, para restaurar y para renovar todo lo que está roto. Si has tenido este tipo de sueños, no los ignores. Escríbelos, ora sobre ellos, busca confirmación en la palabra y pide dirección al Espíritu Santo. A veces, la liberación no es instantánea, sino un proceso que comienza en el sueño pero que se materializa a través de pasos de fe. Quizás Dios te está pidiendo que sueltes algo, que renuncies a un hábito o que confrontes un temor. Sea cual sea el mensaje, confía en que Dios te está guiando hacia una vida de libertad. La liberación no es solo un evento, es un estilo de vida. No basta con que Dios rompa nuestras cadenas y luego volvemos a colocarlas sobre nuestros hombros. Si Dios te está mostrando en sueños que te está liberando, asegúrate de caminar en esa libertad. Llena tu mente con su palabra, rodéate de personas que te ayuden a crecer espiritualmente y no permitas que el enemigo vuelva a engañarte con las mismas mentiras que antes te esclavizaban. Jesús dijo, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Esa es la promesa que debemos abrazar. No importa cuán fuerte sea la atadura, cuán larga haya sido la batalla o cuán imposible parezca la victoria. Si Dios ha dicho que eres libre, entonces eres libre. Confía en Él, recibe su liberación y comienza a vivir la vida plena que Él diseñó para ti. El sueño de renovación es una manifestación del deseo de Dios de transformar nuestro ser desde lo más profundo. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. La vida está llena de ciclos, momentos en los que sentimos que avanzamos y otros en los que pareciera que estamos estancados. A veces nos damos cuenta de que llevamos años con los mismos hábitos, las mismas luchas y los mismos pensamientos que nos detienen. En lo más profundo de nuestro ser, anhelamos un cambio real, una transformación que no solo toque la superficie, sino que llegue hasta lo más hondo de nuestra alma. Dios conoce ese deseo. Él no quiere que vivamos con corazones endurecidos ni con una mente atrapada en patrones antiguos. Por eso, muchas veces usa los sueños para mostrarnos que ha llegado el momento de una renovación profunda. Los sueños de renovación son señales divinas de que Dios está trabajando en nuestro interior. Son como una ventana que nos permite ver lo que Él está haciendo en lo secreto de nuestro espíritu. Puede que en estos sueños experimentemos imágenes poderosas, agua limpia que nos purifica, fuego que quema lo viejo para dar paso a lo nuevo, viento fresco que arrastra todo lo que ya no nos sirve. Son símbolos de transformación, señales de que Dios está removiendo todo aquello que nos impide avanzar. A veces, estos sueños nos muestran áreas de nuestra vida que necesitan ser renovadas. Puede ser que veamos nuestro propio reflejo en un espejo y notemos que algo en nosotros ha cambiado. O tal vez soñemos con un corazón que es reemplazado por otro nuevo, más vivo, más sensible a la voz de Dios. Estas imágenes no son casualidad, son mensajes directos de que Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. La transformación de Dios comienza en el interior, pero inevitablemente se refleja en nuestra vida diaria. No se trata solo de sentirnos diferentes, sino de vivir de una manera distinta.
Cuando Dios renueva nuestra mente, nuestros pensamientos comienzan a alinearse con su voluntad. Dejamos atrás ideas destructivas, inseguridades, dudas y todo aquello que nos mantenía prisioneros. Cuando renueva nuestro corazón, nuestras emociones también son transformadas. El enojo cede su lugar a la paz, el rencor se disuelve en perdón y el miedo es reemplazado por la confianza en Él. Quizás estés atravesando una temporada en la que sientes que tu corazón está endurecido, que has perdido la sensibilidad espiritual o que te cuesta conectarte con Dios como antes. Tal vez estos sueños sean la señal de que Él quiere hacer algo nuevo en ti. No se trata de que intentes cambiar por tu cuenta. La renovación no es un esfuerzo humano, es una obra sobrenatural que ocurre cuando nos rendimos completamente a Dios. Es posible que después de un sueño de renovación despiertes con una sensación de ligereza, como si algo se hubiera removido de tu interior. O tal vez te sientas inquieto porque el sueño ha revelado algo que debes dejar atrás, algo que Dios te está pidiendo que entregues. Sea cual sea la experiencia, lo importante es prestar atención y responder. Dios no nos muestra estas cosas para dejarnos en confusión, sino para guiarnos en un proceso de transformación que nos llevará a una vida más plena y libre en Él. Si has tenido sueños en los que percibes señales de renovación, anótalos, reflexiona sobre ellos, ora y pídele a Dios claridad sobre lo que Él está haciendo en tu vida. Y lo más importante, coopera con el proceso. La renovación no es automática, requiere disposición, apertura y acción. Tal vez Dios te esté llamando a cambiar ciertos hábitos, a rodearte de personas que edifiquen tu fe o a dejar atrás pensamientos que han sido un obstáculo en tu caminar con Él. El enemigo intentará convencerte de que no puedes cambiar, de que seguirás siendo la misma persona con las mismas luchas. Pero la verdad es que cuando Dios renueva, lo hace por completo. No te deja a medias. Él no solo limpia la superficie, sino que transforma desde la raíz. Te da un nuevo corazón, una nueva mentalidad y un nuevo propósito. El sueño de renovación no es solo un mensaje, es una invitación. Es Dios diciéndote que está listo para transformar todo lo que ha estado estancado en tu vida. Es la oportunidad de dejar atrás lo viejo y caminar en lo nuevo que Él ha preparado para ti. ¿Estás dispuesto a recibirlo? Dios está en el negocio de la transformación. No hace cambios superficiales ni ajustes temporales, sino que realiza una obra profunda y completa en aquellos que se rinden a su voluntad. Cuando sueñas con renovación, es porque el Espíritu Santo está trabajando en áreas específicas de tu vida, preparándote para una nueva temporada. Pero la renovación no es un destino, es un proceso continuo. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, Él nos lleva de gloria en gloria, transformándonos conforme a su imagen. El sueño de renovación es un recordatorio de que no estamos destinados a vivir atrapados en ciclos de derrota, frustración o conformismo. Dios quiere que experimentemos una vida llena de propósito, libertad y gozo en Él. Pero esto requiere que estemos dispuestos a soltar lo viejo. A veces, queremos aferrarnos a lo familiar, incluso cuando sabemos que no nos está haciendo bien. Nos resistimos al cambio porque nos sentimos cómodos con lo que conocemos, aunque nos esté dañando. Sin embargo, Dios no nos llama a la comodidad, sino a la transformación. En la Biblia, vemos cómo Dios constantemente renovó a su pueblo. Desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, desde el exilio hasta la restauración de Jerusalén. Dios siempre estuvo obrando en la vida de su pueblo para renovarlo y llevarlo a un nivel mayor de fe y obediencia. Y lo mismo hace con nosotros hoy. Cada temporada de nuestra vida tiene un propósito. Hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha, tiempos de prueba y tiempos de bendición, tiempos de batalla y tiempos de paz. Lo importante es reconocer en qué etapa estamos y permitir que Dios haga su obra en nosotros. Si has tenido sueños en los que sientes que Dios te está mostrando que es tiempo de renovación, no los ignores. Es posible que estés en una temporada en la que necesitas dejar atrás viejas actitudes, pensamientos o relaciones que te están impidiendo avanzar. O tal vez Dios te está llamando a algo nuevo y necesitas preparación para lo que viene. En cualquier caso, estos sueños son una invitación a rendirte completamente a Dios y permitirle que haga su obra en tu vida. La renovación no siempre es fácil. Requiere fe, valentía y disposición para soltar lo que ya no necesitamos. A veces, duele.
Nos resistimos porque pensamos que perderemos algo valioso, pero la verdad es que cuando Dios nos pide que soltemos algo, es porque tiene algo mucho mejor preparado para nosotros. No podemos recibir lo nuevo si seguimos aferrándonos a lo viejo. Una de las áreas en las que Dios más trabaja cuando nos renueva es nuestra identidad. Muchas veces vivimos con una imagen distorsionada de nosotros mismos, basada en lo que otros nos han dicho o en las experiencias que hemos tenido. Pero Dios quiere que veamos nuestra verdadera identidad en Él. Cuando nos renovamos en su presencia, comenzamos a vernos como Él nos ve, amados, valiosos, capacitados y llenos de propósito. El enemigo intentará recordarte tu pasado, tus fracasos y tus errores para hacerte sentir indigno de la renovación de Dios. Pero la verdad es que en Cristo somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. No importa lo que hayas hecho o lo que hayas vivido, Dios tiene el poder de hacer algo completamente nuevo en ti. Otra área clave en la renovación es nuestra mentalidad. Muchas veces, la mayor batalla no está en las circunstancias externas, sino en nuestra mente. Si seguimos pensando de la misma manera, seguiremos viviendo de la misma manera. Dios quiere transformar nuestra mente para que podamos ver las cosas desde su perspectiva. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Cuando nuestra mente es renovada, nuestra manera de vivir cambia. Comenzamos a tomar decisiones diferentes, a reaccionar de manera distinta ante las dificultades y a caminar con más seguridad en la voluntad de Dios. La renovación nos lleva a confiar más en Dios y menos en nuestras propias fuerzas. Si has soñado con renovación, es posible que Dios te esté llamando a un tiempo de mayor intimidad con Él. La oración y la lectura de la palabra son claves en este proceso. No podemos experimentar una verdadera transformación si no pasamos tiempo en la presencia de Dios. Es en su presencia donde somos restaurados, fortalecidos y dirigidos. También es importante rodearnos de personas que nos ayuden en este camino. La renovación no es un viaje que debemos hacer solos. Dios usa a otras personas para hablarnos, animarnos y guiarnos en el proceso. Asegúrate de estar en un ambiente donde puedas crecer espiritualmente y ser edificado. No temas a la renovación. A veces, el cambio nos asusta porque no sabemos qué vendrá después. Pero si Dios está en el proceso, puedes estar seguro de que el resultado será para tu bien. Él nunca te pedirá que dejes algo sin darte algo mejor a cambio. Su voluntad es perfecta y su plan para ti es mayor de lo que puedes imaginar. Si estás sintiendo que es tiempo de renovación, responde con fe. No esperes a que todo esté claro o a que tengas todas las respuestas. Da el primer paso y confía en que Dios irá guiando el camino. Puede ser que Él te esté llamando a dejar un hábito, a restaurar una relación, a tomar una decisión importante o a dar un paso de fe en una nueva dirección. Cualquiera que sea el caso, no lo pospongas. La obediencia trae bendición. Recuerda que la renovación no es solo para un momento, sino para toda la vida. Dios quiere que vivamos en constante transformación, creciendo en fe, en amor y en obediencia a Él. No te conformes con lo que ya has experimentado. Hay más. Dios tiene más para ti. Más paz, más gozo, más propósito, más victoria. Pero para recibirlo, necesitas estar dispuesto a ser renovado. Levántate cada día con la expectativa de lo que Dios está haciendo en tu vida. Aunque no veas los cambios de inmediato, confía en que Él está obrando. La semilla tarda en dar fruto, pero si permanece en buena tierra, tarde o temprano dará cosecha. Permanece en la presencia de Dios, aliméntate de su palabra, mantente firme en la fe y verás cómo su renovación se manifiesta en cada área de tu vida. Hoy es el día de decidir caminar en la renovación de Dios. No sigas cargando con lo que ya no te pertenece. No vivas con una mentalidad que te limita ni con una identidad que no refleja quién eres realmente en Cristo. Dios te está llamando a algo nuevo. Abraza su transformación, recibe su renovación y vive la vida abundante que Él tiene para ti. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario.
Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La renovación es un viaje continuo que Dios nos invita a recorrer. No es un evento único, sino un proceso constante en el que Él trabaja en nosotros para moldearnos a la imagen de Cristo. Cada día es una oportunidad para ser transformados, para dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo que Dios tiene preparado. Cuando Dios trae renovación a nuestra vida, lo hace de manera integral. No solo toca una parte de nosotros, sino que quiere restaurar cada área, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras relaciones, nuestra fe y nuestro propósito. Pero este proceso requiere nuestra colaboración. Dios no nos obliga a cambiar, sino que nos invita a rendirnos a su voluntad y a permitirle obrar en nosotros. Muchas veces, la resistencia al cambio es lo que nos impide experimentar la plenitud de la renovación. Nos aferramos a lo que conocemos porque nos da seguridad, incluso si eso significa permanecer en situaciones que nos hacen daño o nos limitan. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él. Su plan es mayor que nuestros miedos, y su propósito es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Para vivir en renovación, necesitamos soltar el pasado. Esto no significa ignorar lo que hemos vivido, sino aprender de ello y permitir que Dios lo use para nuestro crecimiento. Hay heridas que necesitan ser sanadas, errores que deben ser redimidos y patrones que deben ser cambiados. La sanidad es parte de la renovación, y Dios es experto en restaurar lo que ha sido quebrantado. Una de las áreas más importantes en el proceso de renovación es nuestra identidad. Muchas veces vivimos con una imagen distorsionada de nosotros mismos, basada en las palabras que otros han dicho, en nuestras experiencias pasadas o en nuestras propias inseguridades. Pero Dios quiere que veamos nuestra verdadera identidad en Él. No somos definidos por nuestro pasado, nuestros fracasos o nuestras debilidades. En Cristo, somos amados, perdonados y capacitados para vivir una vida de propósito. El enemigo intentará hacernos dudar de nuestra identidad en Dios. Nos recordará nuestros errores, nos hará sentir indignos y tratará de convencernos de que no podemos cambiar. Pero la verdad es que en Cristo somos nuevas criaturas. No importa cuán lejos hayamos estado, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y llevarnos a un nuevo nivel de fe y crecimiento. Otra área clave en la renovación es nuestra mente. La manera en que pensamos afecta la manera en que vivimos. Si seguimos teniendo una mentalidad de derrota, viviremos como derrotados. Si creemos que no somos capaces, nunca nos atreveremos a dar pasos de fe. Pero cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente, comenzamos a vernos y a ver el mundo desde su perspectiva. La renovación de la mente comienza con la palabra de Dios. La Biblia nos enseña la verdad sobre quiénes somos, quién es Dios y cuál es su plan para nuestra vida. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, comenzamos a reemplazar las mentiras del enemigo con su verdad. Nuestra manera de pensar cambia, y eso se refleja en nuestras decisiones, actitudes y acciones. La renovación también afecta nuestras relaciones. Dios nos llama a rodearnos de personas que nos edifiquen, nos animen y nos ayuden a crecer espiritualmente. A veces, la renovación implica soltar relaciones tóxicas o alejarnos de influencias que nos alejan de Dios. Esto no siempre es fácil, pero es necesario para poder avanzar en nuestro propósito. Además, la renovación nos lleva a vivir con propósito. No fuimos creados para simplemente existir, sino para cumplir un propósito divino. Cuando permitimos que Dios nos transforme, comenzamos a descubrir el llamado que Él tiene para nuestra vida. Nos volvemos más sensibles a su voz y estamos más dispuestos a obedecerle. Este proceso de renovación no siempre es cómodo. A veces implica pasar por pruebas, tiempos de espera o momentos de incertidumbre. Pero cada etapa tiene un propósito. Dios usa cada situación para formarnos, fortalecernos y prepararnos para lo que viene. Es importante recordar que la renovación no es algo que podemos hacer por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Es Él quien nos guía, nos fortalece y nos capacita para vivir en la voluntad de Dios. Cuando nos rendimos a su obra en nosotros, experimentamos una transformación verdadera y duradera. Si sientes que Dios te está llamando a un tiempo de renovación, no ignores su voz.
Tal vez sea el momento de dejar atrás algo que te está impidiendo avanzar, de tomar un nuevo paso de fe o de buscar una relación más profunda con Él. Sea cual sea el caso, responde con obediencia y confianza. La renovación trae libertad. Nos libera de cargas innecesarias, de miedos que nos paralizan y de patrones que nos limitan. Nos permite vivir con más gozo, paz y propósito. Cuando somos renovados, reflejamos más el carácter de Cristo y experimentamos una vida más plena en Él. Cada día es una oportunidad para ser renovados. No se trata de alcanzar un estado de perfección, sino de caminar en un proceso continuo de crecimiento y transformación. Dios quiere hacer algo nuevo en ti hoy. ¿Estás dispuesto a recibirlo? La renovación espiritual es un proceso continuo que Dios realiza en nuestra vida. No es algo que sucede de la noche a la mañana ni un evento único, sino una obra progresiva en la que Él nos transforma día tras día. Cuando nos entregamos a este proceso, comenzamos a experimentar cambios profundos en nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con los demás. Para que la renovación sea efectiva, es fundamental rendirnos completamente a Dios. No podemos aferrarnos a nuestras propias ideas o planes si queremos que Él haga algo nuevo en nosotros. La entrega total significa confiar en que su voluntad es mejor que la nuestra y estar dispuestos a seguir su dirección, aun cuando no entendamos completamente lo que está haciendo. Uno de los mayores obstáculos para la renovación es el miedo al cambio. Nos sentimos cómodos con lo que conocemos, incluso si no es lo mejor para nosotros. Sin embargo, Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort y a confiar en Él. La renovación requiere valentía, porque implica dejar atrás lo viejo y abrirnos a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es clave en el proceso de renovación. Es a través de la Biblia que conocemos su verdad y somos transformados en nuestra manera de pensar. Cuando meditamos en su palabra y la aplicamos a nuestra vida, comenzamos a ver cambios en nuestra mentalidad, nuestras decisiones y nuestra manera de enfrentar las circunstancias. Además, la oración es un pilar fundamental en la renovación. A través de la comunión con Dios, fortalecemos nuestra relación con Él y recibimos la dirección que necesitamos. La oración nos ayuda a alinear nuestro corazón con el de Dios y a depender de su Espíritu para ser transformados. La renovación también se refleja en nuestras acciones. Cuando Dios está obrando en nuestra vida, nuestra conducta comienza a cambiar. Nos volvemos más sensibles a su voz, más dispuestos a obedecer y más comprometidos con su propósito. La transformación interior que experimentamos se hace evidente en la forma en que vivimos y tratamos a los demás. Parte de la renovación es aprender a soltar el peso del pasado. Muchas veces, nos aferramos a experiencias dolorosas, errores o heridas que nos impiden avanzar. Sin embargo, Dios nos llama a dejar atrás todo lo que nos estorba y a recibir su sanidad. Él es un Dios de restauración, y cuando nos rendimos a su proceso, Él nos libera de todo aquello que nos ha limitado. También es importante rodearnos de personas que nos impulsen en nuestro crecimiento espiritual. Las relaciones que cultivamos tienen un impacto significativo en nuestra vida. Cuando estamos rodeados de personas que nos animan, nos edifican y nos llevan a acercarnos más a Dios, nuestra renovación se fortalece. Por el contrario, si permitimos influencias negativas, podemos obstaculizar el proceso de transformación. Dios quiere renovar no solo nuestra vida espiritual, sino todas las áreas de nuestra existencia. Quiere traer restauración a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras emociones y nuestras relaciones. Cuando permitimos que su obra se extienda a cada aspecto de nuestra vida, experimentamos una transformación integral que nos lleva a vivir en plenitud. En ocasiones, la renovación requiere pasar por tiempos de prueba. Aunque los momentos difíciles pueden ser dolorosos, son herramientas que Dios usa para fortalecernos y purificarnos. Las pruebas nos ayudan a depender más de Él, a desarrollar paciencia y a madurar en nuestra fe. Cuando enfrentamos dificultades con una actitud de confianza en Dios, nos damos cuenta de que cada desafío es una oportunidad para crecer. Es fundamental recordar que la renovación no es un destino, sino un camino. Siempre habrá áreas en nuestra vida que necesiten ser transformadas y Dios continuará obrando en nosotros mientras estemos dispuestos a seguirle. No debemos desanimarnos si sentimos que aún nos falta mucho por cambiar,
Lo importante es mantenernos en el proceso y confiar en que Dios completará la obra que comenzó en nosotros. Cada día es una nueva oportunidad para ser renovados. No importa lo que hayamos vivido en el pasado ni cuán lejos hayamos estado de Dios, su gracia siempre está disponible para restaurarnos y darnos un nuevo comienzo. Lo único que Él nos pide es que abramos nuestro corazón y estemos dispuestos a permitirle obrar en nosotros. Cuando vivimos en renovación, experimentamos la paz y el gozo que solo Dios puede dar. Dejamos de cargar con el peso de la culpa, el miedo y la incertidumbre, y comenzamos a vivir con la certeza de que Él tiene un plan perfecto para nosotros. La vida en renovación es una vida de libertad, propósito y plenitud en Cristo. Si hoy sientes el llamado a una renovación en tu vida, no lo ignores. Dios quiere hacer algo nuevo en ti, pero necesita que le des el espacio para obrar. Entrégale tus miedos, tus dudas y tus cargas, y confía en que Él te llevará a un nivel más alto de fe, crecimiento y propósito. La renovación es un regalo de Dios. No es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino una obra que Él realiza en nosotros cuando nos rendimos a su voluntad. Permite que su Espíritu te transforme, que su palabra te guíe y que su amor te restaure. Cuando lo haces, descubrirás la vida abundante y plena que Él tiene preparada para ti. La renovación espiritual es un viaje maravilloso en el que Dios nos transforma día a día. No importa cuál sea nuestra situación actual, siempre hay una nueva oportunidad para crecer, sanar y avanzar en su propósito. Cuando le permitimos obrar en nuestra vida, experimentamos una paz y un gozo que nada en este mundo puede ofrecer. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a reflexionar sobre cómo Dios quiere renovarte en este tiempo. ¿Qué áreas de tu vida necesitan un cambio? ¿Estás dispuesto a confiar en Él y dar ese paso de fe? Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para acercarte más a Dios y permitir que su amor transforme tu corazón. Si te ha gustado esta reflexión, no olvides suscribirte, dar like, comentar y compartir con alguien que lo necesite. Juntos, podemos seguir creciendo en fe y animarnos unos a otros en este hermoso camino de transformación. Que Dios te bendiga abundantemente.